Dios los bendiga, hermanos. Amén. Una vez más, felicitamos a las mamás, a las madres. Y vamos a ¿qué te parece si buscamos en el libro de Proverbios 31:28? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie, hermanos, para darle inicio a la palabra del Señor, para darle lectura? Proverbios 31:28. Dice la palabra del Señor: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar, hermanos, y vamos a poner delante de Dios este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos la vida, Dios, un día más, Señor, estar en este tiempo aquí, Señor, en tu presencia, Dios. Como congregación, Dios, como comunidad, Padre mío, Dios, esperando tu palabra, Señor Jesucristo, Dios. Hoy es un día especial, Dios, en el cual, Padre mío, Dios, se festeja el Día de las Madres. Las mujeres, Señor, que buscan tu rostro, Señor. Y en esta hora, Dios, te pedimos que tú traigas palabras, Señor, a nuestras vidas. Tanto a nosotros como varones, Señor, para saberlas valorar, Señor, para ayudarles, Señor, a que alcancen, Señor, ese propósito por el cual están aquí, Señor. Pero también a esas mujeres, Padre mío, Dios, que incansablemente, Padre mío, todos los días luchan, Dios, por llevar a sus hijos al camino del bien y llevar sus hogares, mi Señor, que sean de tu agrado, Dios. En el nombre de Jesucristo te rogamos que tú traigas palabras, Señor, en esta hora. Ahí en tu lugar, dile: Dios, dame palabras, Señor. Dame una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de instrucción, Señor, en esta hora, Dios. Enséñame, Señor, a ser la mejor madre, Señor. Enséñame a caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo a tus preceptos, Señor. Dame, Señor, esa palabra que necesito hoy, Señor, para seguir adelante, Dios. Te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Padre bendito, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Dios. Amén, hermanos. Bueno, vamos a tomar su lugar. Y para comenzar, hermano, como introducción, yo ahora que estuve preparando este estudio, estaba orando al Señor y me venía a mi mente aquellos recuerdos de cuando yo era niño. Aquellas experiencias vividas, hermano, en mi niñez, y estaba enfocándolas en respecto a extraer ciertas características de mi madre. Ciertos momentos, ciertas experiencias que tuve yo con ella, que ella la veía yo como en su naturaleza, esa naturaleza que Dios les da, ese sentir en el corazón de la madre que a pesar de que no conozca al Señor, defiende a sus hijos, defiende su hogar, y es una mujer que lucha todos los días por llevar a flote su hogar. Y trayendo a memoria esas anécdotas, hermano, escribí esto. Lo escribí porque ya ahorita aquí con el nervio se olvida un poquito, pero mejor lo escribí, lo leo tal como lo escribí. Pero son cosas que yo pude extraer y hay más, pero las recopilé en unas cuantas líneas. Y esto lo quiero utilizar como introducción, hermanos. Dice: más de una vez vi a mi madre mostrarnos a mis hermanos y a mí ese amor de madre. Ese sentimiento que en la tierra es el que más se asemeja al amor de Dios. Recuerdo aquellas noches en las que me enfermaba con altas temperaturas. Allí estaba mi madre, poniéndome paños de agua fría en la frente y dándome las medicinas a tiempo. O cuando me caía y salía lastimado, ella corría a curarme. Muchas veces miré cómo se quitaba el pan de la boca para dárnoslos a mis hermanos y a mí. Y como estos, muchos ejemplos podría dar de sus atenciones y cuidados, pero lo que más me sorprendió fue aquel tiempo en el que uno de mis hermanos, a sus apenas 18 años, cayó preso en la cárcel por un delito que cometió. Durante 8 años, ella no faltó en visitarlo todos los sábados o domingos, llevándole esas bolsas grandes y pesadas de comida y despensa. Pasando por esas largas y cansadas filas de revisiones, todo para poder ver y estar con uno de sus 4 hijos. Para todos, él solo era un delincuente más,
pero para ella era su hijo amado, que solo cometió un error, pero que tenía la esperanza de verlo cambiar algún día y verlo enderezar su camino. Mi madre en ese tiempo no era creyente, en este tiempo ya ha ido aceptando la verdad del Evangelio y tengo fe que muy pronto pueda rendir su vida por completo a Dios. Hermanos, esto lo recopilé, hermanos, y así como yo recopilé esta pequeña porción de mi niñez vivida de acuerdo a mi madre, como yo veía que ella se desgastaba por nosotros, por cuidarnos, por llevarnos el alimento a la mesa, yo me imagino que cada uno de ustedes que estáis sentado pueden recordar esas anécdotas con su madre, que a pesar de que muchas de ellas no eran cristianas, no conocían el Evangelio, no conocían la palabra del Señor, pero aún así esa naturaleza que Dios puso en su corazón la llevaba a esforzarse cada día. Ese sentimiento lo posee la cristiana y la no cristiana. La diferencia que la cristiana tiene el consejo de la palabra de Dios para darle sentido y dirección a su propia vida e influir en la vida de su esposo y de sus hijos. Y el tema que le puse hoy, hermano, es la integridad de una madre. Y como punto número 1, quiero explicar un poco acerca de lo que es la integridad. ¿Qué es integridad o qué es ser íntegro? Según el diccionario Wikipedia, hermanas o hermanos, una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto sin afectar los intereses o los sentimientos de otras personas. La integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, responsabilidad, dominio propio, lealtad, disciplina y congruencia. Y fíjense, aquí en las características que nos da aquí en el diccionario, hermanos, que son sinónimos, ahorita lo vamos a ver más adelante de lo que nos da el hebreo en ciertas citas bíblicas que nos habla acerca de un hombre o una mujer íntegra, dice que es honradez. Esa es la característica que tiene esta persona, que es íntegra, que es honesta, que tiene respeto por los demás, que es responsable, que tiene dominio propio. Ese dominio, las otras no se entienden en cuanto las decimos. El dominio propio tiene que ver con dominar nuestras emociones, que la madre que es íntegra domina sus emociones, que tiene bien controlado, que se mueve bajo convicciones y no se mueve bajo las emociones que siente en el momento. Dice que es leal tanto a su esposo como a sus hijos, como a la congregación, hablando de aquí de la iglesia, que tiene disciplina, pero que también es congruente. Y cuando hablamos de la palabra congruencia, hermano, eso tiene que ver con que lo que hay en el corazón, lo que yo confieso con mis labios y mis acciones que yo hago, tienen que ser lo mismo. Tiene que llevar, hermanos, una armonía, las tres cosas. Pero si de repente decimos, yo amo a Dios con mis labios y me encuentro haciendo cosas que no son correctas, quiere decir que ahí se descompone lo que es la armonía que tiene que haber con esta parte de congruencia. Por ejemplo, si ayer, vamos a hacer de cuenta que ayer yo trabajaba en un bar vendiendo alcohol y todo, hoy vengo a la iglesia, Dios toca mi corazón. Hasta ayer no era cristiano, hasta ayer no era nacido de nuevo. Pero hoy el Señor toca mi vida, toca mi corazón, entra en mí y comienzo a confesarlo, porque solamente lo confesamos a través del Espíritu. Yo tengo que decidir, hermano o hermana, si al rato llego otra vez al trabajo. Sería incongruente que yo seguiría dedicando ese oficio cuando Cristo ya está en mi corazón. Y como muchos ejemplos, que agreden la palabra del Señor, que agrede a veces lo que nosotros hacemos en nuestras actitudes, lo que nosotros hacemos cuando le hacemos daño a alguien, y tiene que ver más que nada con las obras de la carne. Y ya sabemos Gálatas 5:19, ¿no? Que es inmundicia y todo lo malo que tiene que ver con la carne, enemistades, pleitos, iras, contiendas y todo eso, hermano, tiene que ver. Entonces, cuando nosotros nos vemos practicando eso, diciendo que amamos al Señor, entonces nos estamos mostrando incongruentes. Y esta es una de las características, hermano, que tiene el ser íntegro, que tenemos que ser congruentes. Y tenemos que tener mucho cuidado que lo que nosotros hay en nuestro corazón, lo que nosotros confesamos con nuestros labios vaya de acuerdo a nuestras acciones, a nuestro diario vivir. Todos los días, desde que amanece hasta que anochece, todos los días estamos tomando decisiones. Y esas decisiones tienen que ver de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Y siempre buscando en la palabra del Señor si la decisión que estoy tomando es correcta, siempre tomando en cuenta la voluntad de Dios. Y fíjese lo que dice Proverbios 10:9.
El que camina en integridad anda confiado. ¿Por qué anda confiada la persona que camina en integridad? Bueno, porque está caminando lo que es en honradez, en honestidad, en respeto por los demás, en responsabilidad, en dominio propio, lealtad, en disciplina y en congruencia. Por eso esta persona se siente confiada. ¿Por qué? Porque cada una de estas obras, cada una de estas, hermanos, son como semillas que sembramos. Y sabemos que cuando yo me decido ser honesto, respetar a los demás, ser honrado, yo sé que esa semilla la estoy sembrando y que el día de mañana me va a traer un buen fruto. Ese fruto se va a ver reflejado, en este caso cuando hablamos de las madres, se va a ver reflejado en la vida de sus hijos, se va a ver reflejado en la vida de su esposo. Ahorita vamos a ver características acerca de una mujer de virtud, ¿no? Un poquito nos daba el pastor Tony ahorita, pero todo eso, por eso dice que el que camina en integridad anda confiado. Hoy hablando precisamente de las madres, de ustedes, con mucho respeto, si tú quieres caminar confiada, sé una mujer íntegra en Dios, que siempre hace lo correcto, porque dice la segunda parte de este versículo, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y esto, hermano, es como Dios diciéndonos, sé íntegro y te va a ir bien, vas a vivir confiado, confiada, pero sé perverso y entonces serás quebrantado. Y yo sacaba del diccionario que era quebrantado del hebreo, saqué 2 definiciones que tiene que ver con castigo, pero también dice que es dolor. Pocas palabras, hermano, el quebrantamiento cuando viene de parte de Dios o como consecuencia de nuestra maldad, es que somos castigados con dolor. ¿Nos damos cuenta? Nosotros vemos en la historia, por ejemplo, de Job. Detrás del escenario de la vida de Job, hermano, vemos toda una conversación que tuvo Dios con Satanás. Y nos podemos dar cuenta que Dios tenía en gran estima a Job. Y Job permitió que en la vida Dios permitió que en la vida de Job pasaran las cosas que pasaron. Si Dios no lo hubiera permitido, no le hubiera pasado ninguna de las calamidades que le vinieron a la vida de Job. Pero Dios lo permitió. Y ya en resumidas cuentas, Dios lo permitió para que Job conociera más al Señor. Que toda esa calamidad, todo ese tiempo de pruebas y lo que pasó, que perdió sus hijos, que perdió todo lo que eran sus posesiones, que cayó enfermo, y todo, hermanos, todo fue para que el último Job dijera, Señor, antes de oídas te había oído, pero ahora realmente mis ojos pueden verte. ¿Nos damos cuenta? Y nos damos cuenta que en la vida de Job no vino eso por el pecado de Job, porque Job estuviera pecando, sino vino porque Dios permitió esa calamidad para que el carácter de Job, en su conocimiento a Dios, pudiera tener una relación con Dios más íntima. ¿Por qué? Porque a lo mejor Job solo conocía a Dios a través de lo que le habían inculcado, y él se apegó a las enseñanzas que tenía. Pero cuando Job pasó ese proceso y cuando declaró, Señor, antes de oídas te había oído, es porque dice, Señor, antes no te conocía, hablaba de lo que no entendía, pero ahora realmente mis ojos pueden verte y ahora sí voy a hablar, pero bien certeramente del Dios que ahora ya conozco. ¿Nos damos cuenta? Entonces, puede ser por eso o puede ser también porque andamos mal, porque andamos en pecado. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios al que ama, al Hijo, lo corrige, ¿no? Y cuando Dios viene a corregir, nos damos cuenta en los reinos anteriores, cuando los reinos de Israel se portaban mal, ¿cuál era su lazo de castigo para el pueblo de Israel? Los pueblos vecinos, los amonitas, los asirios, los babilónicos. Era el lazo fuerte de parte de Dios para su pueblo. Y vemos ahí en la historia de la deportación cómo se fueron 70 años y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque se habían metido en idolatrías, porque los reyes eran malvados. Y nos damos cuenta ahí que hay 2 caminos. El castigo viene o porque le estoy fallando a Dios, el quebranto viene porque le estoy fallando a Dios, o el quebranto viene porque Dios está ajustando en mi vida, pero no es porque esté haciendo algo malo, sino porque Dios quiere llevarme a un nivel más alto de conocimiento acerca de Él. Y eso es lo que nosotros, o tú, madre, tienes que ir a analizar en tu vida. ¿Por qué a veces viene el dolor? ¿Por qué a veces vienen las situaciones difíciles en nuestras vidas? ¿Por qué duele lo que nos pasa? ¿Porque en realidad Dios me está llevando a un nivel más de conocimiento de Él? ¿O porque en realidad estoy tomando malas decisiones en mi vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Amén, hermanos. Segunda de Samuel 22:26 dice la palabra del Señor, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto, dice la palabra del Señor, para con el íntegro
para con el hombre íntegro. ¿Nos damos cuenta? Y aquí integridad viene de la palabra tamim del hebreo, hermanos, que quiere decir entero. Eso es lo que quiere decir integridad, entero. Literalmente, figurativamente o moralmente. También como sustantivo integridad es verdad, sin defecto, perfecto, recto y sin tacha. Eso es lo que quiere decir integridad. Entonces, si tú quieres ser una madre íntegra, eso es lo que tienes, esas características son las que tienes que tener. Ser sin defecto, ser perfecta, ser recta y sin tacha. El grado de esfuerzo determina la calidad de la integridad, hermano. Esto no es magia. No es que vienes y el pastor viene y te pone una varita mágica, ahora ya vas a ser íntegra, y ya vete a tu casa, y ya lo declaraste, y todos esos rollos de lo confesaste, lo visualizaste, ya te vas y ya eres íntegra. No, esto requiere esfuerzo, hermanos. Todos los días, las decisiones que se toman, todos los días es el esfuerzo que hacemos por ser íntegro ante las situaciones que enfrentamos. Por ejemplo, hablamos de honradez, ¿no? Todos los días hay decisiones que tomar para ser honrado. ¿Cómo llevas a tus hijos con respecto a esta característica? Honestidad, por ejemplo. Hay que esforzarse para ser honestos, para decir la verdad todo el tiempo. Y no esas mentiritas que a veces decimos son mentiritas piadosas porque tienes miedo de no decir la verdad. Tienes miedo de no decir algo que hiciste y te lo guardas, ¿no? Fíjense, responsabilidad, ¿no? Dominio propio, lealtad y disciplina, hermanos. Entonces todo eso, hermanos, todo eso requiere esfuerzo. Que cada día la mujer, la esposa, la madre se esfuerce por cada día ser íntegra. Esto no es magia, hermano. Dios nos ayuda, claro. Cuando nosotros oramos al Señor y claro, cuando los pastores oran, como ahorita que lo van a hacer al final, es Dios ayudándote. Pero quien da el primer paso somos nosotros o eres tú. Y después cuando Dios ve que tú das el primer paso, Dios da el otro paso contigo. Señor, ayúdame a ser más honesta, Dios, con mi esposo. ¿Okay? Y comienzas y ves que te cuesta trabajo, pero Dios te da la convicción y la fortaleza a través de su palabra de que estás haciendo lo correcto. Y a lo mejor el ser honesta te va a causar problemas, pero sabes y estás confiada que estás haciendo lo correcto delante de Dios. Y eso te va a traer un buen fruto. ¿Y qué es el fruto que te va a traer? Que vas a vivir confiada. Que vas a vivir confiada, sin temor al mal, sin temor a lo que se pueda venir. Fíjense. Vamos a ver, bueno, ya está aquí el de Madre Íntegra. Ya me estaba brincando hasta el 4. El punto número 2, hermano, de esta, porque el primer punto es ¿qué es integridad o ser íntegro, no? El punto número 2, ¿cuáles son las características de una madre virtuosa o íntegra? Y ahí vamos a leer Proverbios 31. Vamos a buscar en nuestra Biblia, Proverbios 31. Y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 10. Y le vamos a poner atención a lo que viene aquí. Este es como un poema, hermanos. Es algo que Dios permitió. Fíjense, si nos damos cuenta, viene en el último capítulo de Proverbios, en el 31. Y nos damos cuenta cómo Dios permitió que esto se escribiera. ¿Por qué? Porque son características de una mujer de virtud, de una mujer que es honrada, de una mujer que es íntegra delante del Señor. Dice la palabra del Señor en Proverbios 31:10, si vamos a leer, yo te digo hasta dónde. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus hijos, sus negocios. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles.
Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Darle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Te das cuenta? O sea, por sus acciones, sus hechos, va a ser reconocida, va a ser alabada, va a ser tenida en estima. Y yo de esta parte, hermanos, saqué siete características de una madre íntegra, una madre con virtudes, hermanos. Vamos a darle una repasada. Fíjate, la primera característica es que es temerosa de Dios. Esa es la primera característica que no debe de faltar en una madre, que tenga el temor del Señor, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría, hermanos. Si en el corazón de ti como mujer tienes el temor al Señor, la reverencia a Dios y caminas de acuerdo a su voluntad, no te va a faltar sabiduría para tomar todas las decisiones que vienen, porque las decisiones que vengan más adelante, las situaciones a las que te enfrentes, todas las vas a poder enfrentar de acuerdo a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios no se equivoca, hermanos. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, nos trae descanso, nos libra del lazo del cazador, nos ayuda a ser sabios para tomar decisiones en la vida, para que puedas tomar buenas decisiones en tus hijos. Te instruye para lo que debes de decir y lo que no debes de decir. Cuándo debes de callar, cuándo puedes hablar. La palabra del Señor nos instruye para todo, hermanos, y nos hace que nos ocupemos en la presencia de Dios. Por eso es de que esta característica que no debe de faltar en una sierva de Dios, en una madre, en una mujer. Y dice en el versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Entonces aquí es que la mujer no se tiene que enfocar en la vanidad mucho, porque eso, como decía el pastor hace rato, ¿quién se acuerda cuando tenía 20 años, 25 años? Y pues ya fue lo que el viento se llevó, ¿no? Como dicen por ahí. Pero ¿quién es la que ha perseverado? La que pone su confianza en Dios. Y aquí lo dice la palabra del Señor, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Y por qué será alabada? Por sus acciones, hermano. Por lo que hace, por las decisiones que toma cada día, que vienen de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso será alabada, porque le dirán al marido, tienes una buena esposa, una mujer sabia, que sabe tomar buenas decisiones. Le dirán a los hijos, oye, tienes una madre. Verán las acciones de los hijos y dirán, estos hijos, ¿de quién son hijos? Porque son bien comportados, aman al Señor, caminan en integridad. ¿De quién son hijos? ¿Quién los educó? Y ahí, hermano, cuando se dan cuenta, ¿quién dirán? Oh, esta mujer, la reconocen. Amén, hermanos. Fíjate el 2, la característica número 2, cuida de su familia. Y dice en el versículo 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Nos damos cuenta aquí, una madre protectora, una madre que cuida a su familia, una madre que ve venir el mal. Por ejemplo, ahora que se viniera lo de COVID, ahí vemos a las madres, órale, ponte la mascarilla y échate gel. Y ahí vemos a la madre protegiendo a su hijo para que no se le enfermara. Esto es esta característica, cuida a su familia, ve venir el mal y ve a su esposa y le dice, mira, no tomes esta decisión porque yo siento que Dios está poniendo en mi corazón que como que te van a hacer algo chueco. ¿Te das cuenta? A veces nosotros tomamos decisiones muy así aceleradas, ¿no? Ya un día nos tocará un tema de varones para saber por qué va. Pero por hoy estamos hablando de las mamás, de las madres. Y nos damos cuenta cómo la mujer tiene ese llamado muy famoso sexto sentido. Pues sabemos que es el Espíritu Santo el que les da la sabiduría, ¿no? Que les dice, sabes que no vayas por este camino, o ten cuidado con esta mujer, porque siento como que cuando te agarra la corbata ya algo trae y está cuidando, ¿no? O sea, está cuidando, ¿no? Lo que le pertenece.
Entonces vemos a la mujer que cuida a su familia, no tiene temor de la nieve, o sea, no tiene temor de lo que se pueda venir. Y dice, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, la prepara a su familia, lo que el marido no puede ver, lo que los hijos no pueden ver, la mujer lo mira y los prepara para que cuando venga la calamidad no los agarre distraídos. Como dice, la nieve en este momento los agarra con ropas dobles, pero cuando se viene una recesión, cuando se vienen cosas que vienen a simbrar todo, hermanos, la mujer ahí está, hay que ser ahorrativos, hay que guardar aquí, hay que invertir mejor en esto, y la mujer siempre tiene esa sabiduría, esa astucia de hacerlo, esa sabiduría de parte de Dios. Fíjense, la característica número 3 es que es generosa. Y fíjense, yo me acordaba hace tiempo escuchaba un predicador muy famoso, de esos predicadores americanos que ya son ahorita ya de edad avanzada. Y decía que él cuando era niño veía a su mamá y él en aquellos tiempos, por aquellos años de los, no sé, tal vez de los 50, pasaron por un tipo de recesión, un tiempo de pobreza tremenda. Y dice que él veía a su mamá, que a veces tocaban a la puerta niños pidiendo pan. Y dice que él se acuerda desde su niñez cómo su mamá tenía lo necesario para que ellos comieran, pero agarraba y partía y les daba. Entonces, eso que ellos vieron, eso que él miró, hermano, se lo quedó grabado en su corazón. Hoy ya es grande, su mamá ya está en la presencia de Dios, pero hoy como predicador lo predica y eso se le quedó en su mente, ver a su mamá que era una mujer generosa, que daba. Y esas son las características, hermano, de una mujer virtuosa, de una mujer íntegra, que ama a Dios, que es generosa, que comparte lo que tiene. Dice en el versículo 20, alarga su mano al pobre. ¿Nos damos cuenta? Alarga su mano al pobre, le da a aquel que no tiene, parte de su pan y se lo da, dice, y extiende sus manos al menesteroso. Esta es una de las características que tiene una madre, hermano, que es virtuosa, una mujer que es virtuosa. Fíjense, el 4 dice, es precavida y trabajadora. En el versículo 18 dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Porque es una mujer que es precavida, que se prevé. Aquí está hablando de lo económico, está hablando del esfuerzo físico, está hablando de que es trabajadora. ¿Y cuántas mamás, hermano, son muy trabajadoras? ¿Cuántas mamás van diario a trabajar, a limpiar casas, a limpiar hoteles, recámaras de hoteles, y llegan en la tarde bien cansadas y todo para qué, hermanos? Para proveer de lo necesario en el hogar, para pagar la casa, para pagar lo que estén pagando. Y eso es, hermano, que es una mujer que ve y dice, yo puedo aportar con esto, yo puedo ayudar con esto. Y dice que es trabajadora como también en el hogar, ¿no? O sea, no es necesario salir a trabajar, para que decir es una mujer trabajadora. No, el hogar también requiere trabajo. Cuidar a los hijos, limpiar, lavar ropa, eso es trabajo, hermanos. Una ama de casa es trabajadora, administra bien lo que tiene. Entonces el número 5 de estas características es que es buena administradora. Y esto tiene que ver con que todo lo que tiene en sus manos le sabe dar una buena administración. Gasta para lo necesario y aquello que dice esto no lo necesitamos, guarda el dinero y guarda para los días malos. Esto es ser una buena administradora. Dice en el versículo 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Entonces, esta es una de las características más, hermano, de una mujer virtuosa, que es una buena administradora de todo lo que tiene. Fíjate, la número 6, la característica 6 tiene que ver con que no se afana por el mañana. ¿Cómo es a veces un conflicto bien tremendo, hermanos, cuando nos afanamos por lo que no tenemos, por lo que no sabemos si vamos a estar vivos mañana y nos estamos afanando por lo que no sabemos si vamos a conseguir? Y dice que esta es una característica más, que no se afana por el mañana. Versículo 25 dice, fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. En traducción lenguaje actual, ese versículo, hermanos, dice, es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Y aquí está hablando, hermanos, de que ella tiene confianza. Este tipo de mujer tiene confianza en Dios, de que Dios proveerá. O sea, de que Dios día a día nos da, que no nos afanemos por la vestimenta diaria ni por el alimento. Está contenta con lo que tiene en el momento. Está contenta con lo que le da a su esposo. Está contenta con lo que el Señor le da. Y no pide más. Y no está afanada por lo que mañana, no está afanada porque, oye, el vecino ya tiene una trocota y nosotros cuándo, y está ahí con el marido, dale, ¿no?
Yo conozco un hermano en el trabajo, hermanos, que también es cristiano, y él me decía, me platicaba ciertas circunstancias que tenía con su esposa, y una de ellas era eso, que él siempre lo comparaba con sus hermanos de ella, o sea, cuñados de él, y decía, mira, mi hermano, cómo ya tiene su compañía de azulejo, y tú, ¿cuándo? Dice, no pasas de un salario, y imagínate, hermano, y estamos hablando de cristianos, no te estoy hablando de una mujer fuera de la iglesia, pero hay veces que el afán en nuestro corazón trae intranquilidad. Como consecuencia no trae paz a nuestra vida, roba la paz que Dios quiere poner en nuestro corazón. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Mujer, tienes que estar contenta con lo que Dios te ha dado, con tu esposo, sea como sea, con la economía que tienes, sea como sea, estar contentos en todos. Esta es una de las características que tiene una mujer virtuosa. Amén. Y las 7... ya fueron las que saqué nada más de ahí. Respeta a su esposo y no habla mal de él. Versículo 11 dice la palabra del Señor: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. El 12 dice: le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Nos damos cuenta las características de esta mujer? No habla mal de su esposo, está contenta con lo que tiene, y al marido lo hace estar en paz todo el tiempo, tranquilo, porque es una mujer virtuosa. Y ya haciendo un resumen de todo esto, las 7 características, hermanos y hermanas: es temerosa de Dios, cuida a su familia, cuida de su familia, es generosa, es precavida y trabajadora, es buena administradora, no se afana por el mañana y respeta a su esposo y no habla mal de él. Amén. Ahora, si por alguna casualidad, hermanos, en estas características, algunos de nosotros, porque la palabra de Dios también se aplica para nosotros, no para los varones, en cierta manera, pero en este caso hablando de las madres, de las mujeres, aquí es donde el Señor nos pone siempre delante lo bueno y lo malo. Y una predicación, hermano, es para detectar eso. ¿Qué tanto yo no estoy alcanzando la demanda que Dios tiene de mí? ¿Qué tanto yo no he alcanzado eso que Dios quiere que yo sea? Y no es para condenar, es la misericordia de Dios que te dice, mira, esta es mi voluntad. Y que nosotros digamos, ok, yo no tengo esto tampoco, pero esto sí, voy a trabajar en esto, en todo esto. Y ahí es donde entra, hermano, la oración, el clamar al Señor y la voluntad de uno de decir, lo voy a hacer. Voy a escudriñar las Escrituras, a ver dónde está esa parte, Proverbios 31, voy a empezar a escudriñarlo y decir, ok, mira, aquí la mujer dice esto y esto, ok, yo también voy a trabajar eso en mi carácter. ¿Nos damos cuenta? Aquí la misericordia de Dios es que, hermano, que nos damos cuenta que no estamos bien, no estamos caminando correctamente, simplemente es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y vamos hacia adelante, a enderezar el camino y decirle, Señor, ten misericordia de mi vida. Y si el varón ve que tiene una esposa que tiene estas virtudes, cuídala, protégela, o sea, hazle bien, no le hagas la vida imposible. Pero si ves que tu esposa carece de esto, ayúdala. Ponte de rodillas a orar al Señor por tu mujer, por tu esposa. Hijos, pónganse a orar por su mamá, para que el Señor tenga esa misericordia y le ayude a comprender. Porque somos imperfectos, hermano. Varones, jóvenes, niños, ancianos, ancianas, mujeres, somos imperfectos. No vamos a alcanzar la perfección estando en esta tierra todavía, hermanos. Nunca. Siempre van a haber cosas en las cuales estamos batallando, pero sí podemos ser mejores cada día. Cada día. Que si ayer yo murmuraba, ya después me cayó la palabra del Señor, me arrepentí, ahora ya trato de dominar ese dominio propio, de dominar mi lengua y trato ya de no hacerlo. Ayer murmuraba, ya hoy me ha ido cambiando el Señor. Saco versículos de la Biblia, lo que tiene que ver con la murmuración y empiezo a cambiar. Y empezar a cambiar ese tipo de cosas en mi vida. Y cuando tú volteas para atrás te das cuenta que ya traes una trayectoria, hermano o hermana, que ya has cambiado cosas en tu vida y dices, wow. Y empiezas a disfrutar esa paz. Porque ¿qué dice del íntegro? Que vendrá bien sobre su vida. Y empezarás a cosechar todos esos frutos por ese cambio de actitud. Porque te esforzaste en ser diferente. Y después de un cierto tiempo, a veces ya eres irreconocible. Porque después de no ser una mujer generosa, ahora das. Después de ser una mujer que no respetabas a tu marido y hablabas mal de todo, ahora ya no sale nada de tu boca de hablar de tu marido. Después de que eras una mujer afanada en la vida, en lo material y todo, ahora ya no, ahora ahora estás contenta con lo que tienes.
con lo que Dios te da. Y vamos viendo cómo esos cambios en nuestra vida, si es verdad que no vamos a ser perfectos por la concupiscencia de nuestra carne, pero sí podemos ir mejorando cada día. Y Dios, hermanos, lo mejor de todo esto es que Dios se agrada. Y Dios bendice tu tierra. Dios bendice y te da bendición hasta que sobreabunda en tu hogar. Consecuencia de esas acciones que tú has hecho en tu vida. Amén. El número 3, hermano, tiene que ver con madres. Fíjense, aquí puse 2 ejemplos. Del otro lado de la moneda, del otro lado de la mujer que no es íntegra a Dios. No vamos a hacer mucho énfasis en eso. Pero puse 2 ejemplos de 2 madres que fueron malas consejeras para sus hijos. Una para su hijo y el otro para su hija. Y una de ellas es Atalía, que fue la hija de Acab y de Jezabel. Nos acordamos de esa mujer, ¿no? De Jezabel. Cómo fue una mujer perversa, ¿no? Y Acab, un hombre que no tenía carácter, se dejaba dominar. Y ellos tuvieron una hija que se llamaba Atalía. Ya te imaginarás el fruto, ¿no? Imagínate, la mamá es perversa, lo que le sembró la hija, pues la hija también fue perversa. Y no solo eso, que la hija Atalía le sembró a su hijo la perversión. Y vamos a 2 de Crónicas 22. Segunda de Crónicas 22, versículo 2 y 4, al 4 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre, fíjense, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. En el 4 dice: hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y el reinado, hermano, de Ocosías solo duró 1 año, porque fue asesinado por un levantamiento que hubo. Solo 1 año. Pero nos estamos dando cuenta que esta mujer perversa de Jezabel le sembró lo que tenía en su corazón a su hija Atalía. Y luego Atalía también, y aquí quedó registrado en la palabra del Señor, hermanos, que dice: pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente, o sea, que actuase mal, que desobedeciera a Dios. No le sembró la palabra de Dios, la ley de Dios en el corazón. Hizo lo contrario en la vida de su hijo. Y como consecuencia hizo que se acortara su vida completamente. Y trajo la maldición sobre su vida por no haber hecho caso. Entonces nos damos cuenta, hermanos, hasta dónde influye una madre en la vida de sus hijos y en la vida de su esposo. De verdad, en serio, hermano, que una madre tiene un poder para influirlo, para llevarlos por el camino del bien o para llevarlos por el camino del mal. Así es. Y lo vemos en la historia, lo vemos en la palabra de Dios. Cómo esta mujer, la abuela, la hija, como resultado trajeron a un rey malvado. ¿Cuál era la maldad de esos tiempos que hacían los reyes, hermanos? La idolatría, la adoración a los Baales, el sacrificio de niños, a Moloc. Todo eso era la maldad que hacían en esos tiempos. Dios mismo decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque sí, con sus labios decían: oh Jehová, pero eran incongruentes, porque sí iban a sus casas a predicar la idolatría, sí iban a sus casas a adorar a los dioses falsos, sí iban a sus casas a sacrificar a sus hijos. Hasta reyes, hermano, que ellos mismos sacrificaban sus hijos a Moloc. Y nos damos cuenta de la maldad que hubo en esos tiempos, en los reyes del norte como en los reyes del sur, nos damos cuenta. Y como es en especial esta Atalía, cómo sembró esto en el corazón de su hijo. No lo llevó, no hizo la diferencia. No dice la Biblia: y Atalía buscó el temor de Dios y se apartó del mal y llevó a su hijo Ocosías a que adorara la ley, a que adorara a Dios. No, y también hizo la misma maldad que sus padres y se le heredó a su hijo, y su hijo lo llevó por el camino del mal. Hay otra madre que también viene en el Nuevo Testamento. De esta no dice mucho, más que nada más así le vamos a dar un repaso para que veamos la influencia que tuvo esta mujer con su hija. En Mateo 14, del 6 al 8, dice la palabra del Señor: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes.
por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Te das cuenta la maldición tan grande que acarrió esta madre en la vida y en su descendencia de su hija al haber pedido la cabeza de un profeta de Dios, hermanos? ¿Te das cuenta la maldad tan grande que puede haber en el corazón de una mujer de decirle a su hija: ataca a los profetas de Dios? ¿Nos damos cuenta? Cuando nosotros o tú como madre no detectas que estás haciendo en tus hijos esto, o por ignorancia lo vienes haciendo, hermano, ¿sabes cuándo es cuando se viene haciendo en ignorancia? O a veces sabiéndolo, cuando empezamos a murmurar, hermano, de los de la iglesia. Cuando empieza a entrar ese egoísmo en nuestro corazón, esa falta de amor, esa falta de misericordia por el hermano, esa amargura en el corazón. Cuando una madre en su hogar, los hijos detectan esto, hermano, son como semillas que va sembrando en su corazón, una semilla tras otra. Oh, que este hermano ya se cree mucho, y este hermano que también, y empiezas ahí a hablar de los hermanos, a tener actitudes bien raras dentro de la iglesia. No importa que sea servidor, no importa que sea servidora. La palabra de Dios dice que muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, con las acciones que tú haces, hablando ahorita en este momento como madre, le estás sembrando semillas. Al rato van a venir a brotar esas semillas, hermano. Les puedes sembrar semillas buenas, como aquel predicador que te digo que él se acuerda de muchas anécdotas de su madre cuando era niño, de esa pasión con la que servía al Señor, que decía: yo nunca vi a mi madre hablar mal de nadie en la iglesia, yo nunca vi a mi madre hacer esto. No, mi madre siempre estuvo orando, siempre daba de lo que tenía, siempre fue una buena esposa. Ese fue el testimonio, ese fue lo que ese hijo recibió. Y hoy, hermanos, es un gran predicador. Es un hombre que ama al Señor, un hombre que en su vejez ya llegó predicando el evangelio de toda su vida. ¿Nos damos cuenta? Pero cuando una madre empieza a sembrar eso en el corazón, aguas, porque al rato los hijos crecen y de lo que menos quieren saber es de Dios, de los que menos quieren saber es de la ley del Señor. ¿Por qué? Porque están brotando los frutos que se les sembró por ignorancia o a veces sabiéndolo. ¿Nos damos cuenta? Por eso es importante, aquí hay madres jóvenes, tengan cuidado, porque todo lo que hagas un día va a repercutir en la vida de tus hijos. Un día va a haber un fruto. ¿Qué fruto quieres ver en la vida de tus hijos? Pues lo que te vean hacer, eso es lo que ellos van a hacer. Si tú ves a tus hijos que se amargan contra sus líderes, si tú ves a tus hijos que se amargan contra los maestros de la iglesia, ¿qué tiene que hacer una buena madre? Una madre de virtud, estorbarles y sacar la palabra de Dios y decirles: mira, no guardes el rencor, la ira en tu corazón, porque puedes contaminar a otros, hablarles de la amargura, desarraigar desde lo más profundo de su corazón todo eso, quitarlo, borrarlo completamente, orar al Señor y pedirle, porque eso tarde o temprano va a traer un fruto. Yo no digo que todos los que se han ido de la iglesia, los hijos que dicen ya llegan a los 18 y se van, quiere decir que porque las madres se portaron mal. Pero sí influye mucho esto, porque llega un momento donde el hijo ya toma sus decisiones. Llega un tiempo donde el hijo dice: esta es mi voluntad, y ya tengo 18 años, yo quiero irme para acá. Bueno, que Dios te bendiga. Pero es importante hacer hasta lo imposible para que no pase eso, para que aun cuando llegue a viejo no se aparte del camino que le ha sembrado. Amén. Eso es lo que hace una mujer de virtud. Entonces, si nos damos cuenta que hemos venido errando, que hemos venido pecando, ¿qué es lo que nos queda hacer? No amargarnos, no condenarnos, sino decir: Señor, hoy me arrepiento, hoy pido perdón, hoy ayúdame, Señor, porque he venido caminando mal, he venido sembrando en el corazón de mis hijos, en el corazón de mis hijas y hasta en el de mi marido algo incorrecto, semilla mala, cizaña. Hoy quiero hacer lo correcto, Dios, porque he entendido que lo que yo hago dentro de mi núcleo familiar va a traer muchas repercusiones, para bien o para mal. Las madres que son jóvenes están a tiempo de velar por la espiritualidad de sus hijos, de velar por la seguridad en el hogar, como las virtudes que aprendíamos. Pero las que ya son madres, que ya pasó el tiempo y se les pasó, también hay esperanza, pueden arrepentirse y el Señor puede hacer algo en el corazón de los hijos, y eso queda como marca de que el Señor tiene misericordia, pero que también no somos perfectos,
Amén. Y aquí tenemos, ya leímos acerca de dos mujeres que no fueron nada íntegras, que no fueron nada piadosas, totalmente malvadas. Dice la palabra del Señor en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Nos damos cuenta? ¿Y por qué la derriba? Porque no hay integridad en su corazón. La derriba porque no hay honradez, porque no hay lealtad, porque hace lo incorrecto. Y como decía el Proverbios de hace rato, por eso viene el quebranto, el castigo con dolor a las vidas en este caso de nuestras hermanas. Fíjense, en el 4, vamos a hablar ahora de lo otro. Esto nada más era como un repaso, hermanos. Y si algo te tienes que arrepentir, hazlo, pídele perdón al Señor. Ejemplo de dos madres íntegras. Fíjense, ejemplo de dos madres íntegras. Solo vamos a tocar ese puro ejemplo nada más. Y es un ejemplo que la palabra del Señor resalta las cualidades de estas dos mujeres, hermano. Porque es Pablo el que las resalta. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. O más bien dicho, sí, vamos a 2 de Timoteo 1, de 3 al 5. Si gustas buscarlo y vamos a ver. Y aquí en este punto vamos a ver lo que es la abuela Loida, la hija Eunice y el nieto Timoteo. Vamos a ver estos tres personajes. Y en este caso estas dos madres. 2 de Timoteo 1, del 3 al 5. Dice la palabra del Señor: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y si nos vamos ahí mismo a 2 de Timoteo, pero el capítulo 3, del 14 al 15, ya, para completar esto, dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí vemos a Timoteo, hermanos, vemos a Timoteo un fruto de la piedad de su abuela y de su madre. Pero vamos a comenzar, por ejemplo, con la abuela Loida. Para ser abuela tuvo que ser madre primero. Y como madre, fue madre de Eunice. Y dice la palabra del Señor que ella tenía, la abuela Loida tenía una fe no fingida, sino que tenía una fe pura. Era una mujer íntegra delante del Señor. Y lo que tenía en su corazón, se lo sembró a su hija Eunice. Y no, Eunice, hermanos, también llegó un momento donde tenía que tomar su decisión. ¿Qué es lo que ella quería hacer? ¿Cuál era su voluntad? Ella se entregó a los brazos de Cristo y dijo: yo quiero ser una mujer de piedad, como mi madre me enseñó. Y ahí vemos a las dos, madre e hija, como mujeres piadosas, que tienen una fe no fingida. Y que tal vez, hermanos, si yo lo creo, que tenían todas las características de la mujer virtuosa, de la mujer que vivía en integridad en su corazón. Y después lo que es la madre Eunice, tiene un hijo que es Timoteo. Y a su hijo Timoteo, hermanos, le siembra lo que hay en el corazón de ella. Y crece Timoteo. Pero fíjense lo que dice acá: y que desde la niñez, Pablo cuando conoció a Timoteo, ya era un joven ya. Pero dice Pablo: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Queda a relucir aquí, hermanos, que tanto su abuelita como su madre se esforzaron por predicarle la palabra, meterlo a la ley. Y dice que desde la niñez él ya conocía las sagradas escrituras. Cuando Pablo lo toma, cuando viene con Pablo como discípulo, Timoteo ya era un joven. Y fue uno de los pastores muy jóvenes en ese tiempo, hermanos. Y nos damos cuenta el fruto que hubo, porque una madre decidió caminar en virtud delante del Señor. Se lo enseña a su hija y su hija también dijo: yo abrazo la fe que tiene mi madre.
Y después se lo siembra a su hijo y su hijo termina siendo un discípulo de Pablo, uno de los mejores, no de los mejores, uno de los apóstoles de Jesucristo, pero que de alguna manera marca a Pablo en su vida una, ¿cómo te diré? Como no superioridad a los demás, pero sí, él fue enviado a los gentiles, vivió cosas que a lo mejor los demás no vivieron. Dice la Biblia que fue llevado hasta el tercer cielo y muchas cosas que fue en la vida de Pablo. Un hombre igual que los demás, siervos de Dios, poderosos en Dios por su fe en Jesucristo. Y cómo fue de que Timoteo llegó a ser un discípulo de Pablo y pastor muy joven. Y ahí vemos el fruto, hermanos. Y si lo comparamos con el fruto del nieto de Acab y de Betsabé, ¿qué diferencia hay, hermanos? ¿Qué le enseñó Betsabé a Atalía? La maldad. Y Atalía le enseñó la maldad a su hijo y fue un rey que lo cortaron la cabeza luego. Pero ¿qué le enseñó la abuela Loida a su hija Eunice y qué le sembraron a Timoteo? Y vemos dos, hermanos, historias en donde acá no se tomó en cuenta a Dios para nada. Fue una mujer perversa y una hija perversa, pero acá hubo una madre honesta, sincera, amante de Dios, como también tuvo una hija, y tuvieron los dos un fruto. Un rey acá que no duró mucho por su maldad, y acá vemos a un Timoteo que está en los cielos ahorita, hermanos, en la presencia de Dios, y que nos deja aquí gran enseñanza en la palabra de Dios. Un siervo de Dios que desde su juventud amó al Señor y caminó. Amén, hermanos, hermanas. Entonces nos damos cuenta cómo sí influye mucho. Y no es de que, bueno, pues ahí al rato tomarán sus decisiones. No, porque a veces así, a veces actúa, ¿no? Allá afuera no se les va a demandar mucho. Se les va a demandar de acuerdo a su carne que hicieron. Pero sabemos que los de allá afuera ya están condenados. Y su pago ya lo tienen si no se arrepienten. Pero aquí adentro, hermanos, de la palabra del Señor es bien clara cuando dice que al que más se le da, más se le demanda. Y si Dios te ha dado hijos, Dios te va a demandar más a ti. Porque Dios te los dio para administrarlos. Te dio como esposa a un varón para que lo cuides, para que seas una mujer de fiar, una sierva del Señor. Dice en Proverbios 27, fíjense, camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Vamos a hacerlo. Camina en integridad la mujer justa, camina en integridad. Y ya vimos las características de lo que es integridad, virtud de una mujer. Camina en integridad la mujer justa. Y sus hijos serán dichosos después de ella. Y nos damos cuenta que de Eunice, de Loida, su hijo Timoteo y tal vez y toda su descendencia fueron dichosos, porque la abuela se aferró a la fe en Dios e hizo lo correcto delante del Señor. Mas sin embargo, las otras madres perversas, toda la maldición que acarrearon para sus descendencias, que los cortaron completamente de los reyes de Israel. ¿Nos damos cuenta? Entonces, sí hay diferencia, hermanos. Sí tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho cómo es tu comportamiento, tiene mucho que ver con que nos tenemos que ajustar a la presencia del Señor. Y bueno, como estas, hermano, hay muchos ejemplos en la Biblia de mujeres que fueron íntegras. Ya no me voy a meter a la historia de cada uno, pero por ejemplo tenemos a Ana, ¿no? La madre de Samuel, que fue una mujer que no podía tener hijos, que sentía el asedio de su compañera, ¿no? Porque en aquellos tiempos la ley decía, si no puedes tener hijos, pues el varón puede tomar otra mujer para que le dé descendencia. Entonces ella sentía esa incomodidad, de que yo no le puedo dar hijos a mi marido. Y Ana, hermanos, clamó al Señor y Dios le dio ese regalo de tener hijos. ¿Y qué fue lo que hizo Ana? Que fue y se lo consagró a Jehová. Y fue el profeta Samuel. ¿Nos damos cuenta? Entonces ella fue una mujer también, hermano, de virtud. Una mujer que se sujetaba a su marido. No matriarcal. No una mujer que, como ahora las feministas, ¿no? Feministas, hermano, quiere decir, yo voy contra lo que Dios estableció. Eso es ser feminista. Una mujer que va contra lo que Dios ya estableció, contra tu autoridad. Ya después se puede meter a todo el tema ese, pero lo que es feminista agrede las escrituras. ¿Okay? Una mujer simplemente es mujer, hija de Dios, y tiene su lugar de acuerdo a las escrituras, sus responsabilidades de acuerdo a las escrituras. Pero no es matriarcal, no es la que gobierna el hogar, no es la que va a hacer horas aquí, se va a hacer lo que yo digo, no. Es una mujer que está sujeta
a Dios y a su esposo, y que cuida a sus hijos. Fíjate, eso fue Ana. Otro ejemplo, la madre de Sansón, ¿no? La madre de Sansón, Raquel y Lea, la madre de Moisés. ¿Se acuerdan la madre de Moisés cuando estaban en peligro los recién nacidos? ¿Cómo fue de que por guardar a su hijo lo echaron en un canasto? Mandó a su hermana que lo echara, y cómo fue la hermana de Moisés que lo pone en el río, y por precepto de Dios, por profecía, a Moisés lo guardan en Egipto. ¿Nos damos cuenta? Pero su madre lo guardó hasta el último momento. Dije, pues ya es lo único que me queda, la única esperanza. Y sin saber, ella estaba cumpliendo una profecía que se tenía que cumplir, porque Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. ¿Nos damos cuenta? Y ella decidió, dijo, bueno, es lo único que me queda, esconderlo y dejarlo. Y se lo soltó a Dios. Señor, en tus manos lo pongo. Y mira cómo Dios lo guardó, y después regresa a libertar a todo el pueblo cuando estaba su vida en peligro. Ahí vemos a la madre de Sansón, de Moisés. Ruth, la esposa de Boaz, la nuera de Noemí, ¿se acuerdan, no? María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que lo guardó, lo cuidó hasta que se cumpliera la profecía, ¿no? Durante su niñez. Ella lo guardó. Ella obedeció a la palabra que le dio el ángel, sin replicar nada, sin decir, ¿y por qué yo? No, yo no. No, ella dijo, ok, si he hallado gracia delante de ti, pues está bien, yo lo voy a hacer. Y vemos una madre que también fue una madre de acuerdo a las Escrituras. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ¿no? Una mujer ya grande de edad, que Dios le da el regalo de tener hijos porque ella era una mujer estéril, y Dios le da un milagro para que pueda tener, y nace Juan el Bautista. Y bueno, como ella hay más, etcétera, etcétera, hermanos. Entonces podemos ver, hermanos, entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, hemos terminado, hermanos, y tú decides si caminar en integridad o decides caminar sin integridad. Y como conclusión, como mujer o madre, esfuérzate cada día en ser íntegra. Ese es un consejo que el Señor nos da, que el Señor te da a ti. Esfuérzate cada día, porque esto requiere de esfuerzo, de disciplina, esto requiere de tomar decisiones. Y tú, varón, si tienes una esposa con estas cualidades, valora su vida y trátala como vaso frágil, como nos ordena el Señor. Pero si tú crees que ella está carente de estas virtudes, entonces ayúdala a que pueda alcanzar esto en su vida. ¿Nos damos cuenta? Todos tenemos una tarea, tanto varones como mujeres. Vamos a cerrar nuestros ojos allí en nuestro lugar, hermanos, y vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Ya después el pastor va a pasar a orar por las mujeres, pero ahorita solamente quiero orar, hermano, para terminar este tiempo y poner nuestras vidas en las manos de Dios, porque el Señor habla, hermanos, y a más de una tal vez le habló ahorita. Si tú has venido apegándote a las Escrituras, si tú has venido siendo una mujer íntegra, si tú has venido siendo una mujer llena de virtudes, dale gracias al Señor, porque el Señor abrió tu entendimiento, porque el Señor te dio la capacidad de entender a través del Espíritu que eso es lo que a Él le agrada. Y dale gracias a Dios. No son perfectas, pero has intentado, has tomado decisiones, porque aquí no se habla de ser perfectas, no. Sí hay errores, sí hay malas decisiones, pero el Señor puede ayudarnos a alcanzar cada día más esa madurez. Ahora, si tú eres una mujer que dices tú, Señor, perdóname porque yo no he hecho nada de esto, Señor. Al contrario, he sembrado maldad en mi hogar, he sembrado maldad en mis hijos, en mis hijas, he sembrado maldad en mi esposo, lo he amargado contra la congregación, he hecho cosas malvadas. Pero hoy, hermanos, es el día de arrepentimiento. Cada día, dice la Biblia, mientras estamos vivos hay esperanza delante del Señor. Y si hoy, hermano, estás vivo, estás viva, es porque el Señor te está dando otra oportunidad para que hoy puedas cambiar el rumbo de tu vida. Ahí con tus ojos cerrados, hermanos, solo tú sabes lo que traes en tu corazón. Solo tú sabes lo que hay en tu vida, lo que has vivido. En esta hora pon tu vida delante del Señor, y tú, varón, pon la vida de tu esposa delante de Dios. Tú mejor conoces a tu esposa. Después de Dios, el que más la conoce eres tú. Ponla delante del Señor y pídele al Señor que la bendiga. El Señor, bendice a mi esposa, Dios. Ayúdale cada día a que pueda su vida irla asemejando más a tu palabra, Señor. Ora al Señor, si tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Si le tienes que dar gracias, dale gracias. Ahí en tu lugar, ora al Señor.
mientras voy a estar orando yo por todas, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Dios, en esta hora, que tu palabra, Dios mío, no caiga en saco roto, Señor. Que tu palabra, Padre mío, Dios, traiga un efecto en la vida, Dios, de cada mujer, Señor. Que tu palabra, Padre mío, Dios, traiga vida, Señor, al corazón, Señor. Que si aquí hay una mujer que haya estado amargada, una mujer que no ha estado bien en tu presencia, en el nombre de Jesús te rogamos que tengas misericordia, Señor, y que le muestres la verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sane, restaure, Señor, ese corazón, y que pueda, Dios, apegarse cada día más, Señor, a tu palabra, Dios. Y si hay mujeres aquí, Dios, que han caminado en tu voluntad, han tratado, han luchado, se han esforzado, en el nombre de Jesús te rogamos que tú las sigas bendiciendo, Señor. Que tú las sigas usando para ser de bendición, tanto en sus hogares como en la congregación, Señor, o donde ellas se encuentren, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú las sigas bendiciendo, que las guardes, y gracias por esas mujeres, mi Señor. Padre, y si aquí hay mujeres que no han logrado, no han tenido, no les has dado la oportunidad de tener hijos, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que si es tu voluntad, Padre mío, les des la oportunidad, Señor. Y si no, Señor, que tengan paz en su corazón, porque a lo mejor con un propósito diferente les has llamado, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego también por aquellas mujeres, Señor, que tengas misericordia, Dios, y que tengan paz en su corazón, Señor. Y si has de hacer un milagro, Dios, que sea tú, Señor, que seas tú haciendo un milagro, Dios, en sus vidas, Señor. Muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros, Dios. Gracias, mi Señor Jesucristo, Dios. Gracias, mi Señor Jesús, Dios. Ahí con tus ojos cerrados, continúa. Va a pasar el pastor a dar unas palabras, a hacer una oración. Que Dios te bendiga y sigue orando al Señor. Bueno, sí, ¿me escuchan? Muy bien, denle un aplauso a Dios por la vida que les da a cada una de ustedes como mujeres. ¿Está bien, hermanas? Yo voy a pedir a los maestros que están con los adolescentes que los dejen salir, liberen a los adolescentes, porque queremos hacer algo especial. Yo quiero que